espaldas del sol. Capítulo 45. El vino, las palabras y la pasión. Terry se acercó a la chimenea y añadió un par de leños gruesos para avivar el fuego, cuyo apetito se volvía más voraz a medida que avanzaba la noche y el frío se intensificaba. Apoyó las manos en la repisa y hundió la cabeza entre los hombros. El resplandor anaranjado que arrojaban las llamas creaban sombras danzantes de claroscuros, de igual modo a como él se sentía. No habían transcurrido más de 12 horas y ya lo asaltaba un vacío terrible cada vez que recordaba que no volvería a verla. Cristo bendito, esa muchacha se le había metido bien adentro. No obstante, las sombras que teñían esa despedida definitiva se difuminaban bajo la luz de un futuro aún muy lejano al pensar que había hecho lo correcto. Sacudió la cabeza y frunció el ceño al escuchar el repetido golpeteo de la aldaba en la puerta, acompañado del zumbido incesante del timbre. Por el amor de Dios, ese tarambana que tenía por hermano seguramente había perdido o dejado olvidadas las llaves en cualquier antro que hubiese visitado. Y por el apremio con que llamaba, parecía que le urgía que le abriera. Avanzó hacia la entrada sin la menor prisa. Así aprendería a ser más precavido, y encendió la luz del vestíbulo. Le tendría largo rato aguardando fuera, para que, a la próxima, procurara pensar con la cabeza, y no con lo que solía hacerlo. De modo que entreabrió la gruesa cortina de terciopelo que cubría la ventana junto a la puerta, solo lo suficiente para cerciorarse de que, en efecto, era él. Maldita sea, habría preferido 1000 veces encontrar al mismísimo demonio al otro lado de la puerta antes que a esa pequeña mujer de cabellos dorados y rostro angelical. Apretó la mandíbula y cerró los ojos un instante mientras lanzaba un corto suspiro. Empezaba a creer que el destino, o quien quiera que fuese, tenía trazados unos planes contrarios a lo que él había decidido. Deseaba mantenerse al margen, alejarse de ella en todos los sentidos de la palabra. Y sin embargo, allí estaba Candy, esperando a que le abriese, como si fuese lo más natural del mundo, y por descontado, como si no fuera impropio presentarse sola en su casa de noche. Diablos, esa chiquilla no tenía ni la menor idea del efecto perturbador que provocaba en él. ¿Qué buscaba? ¿Qué pretendía visitándolo a esas horas? Aún sabiendo que era la peor decisión que podía tomar, le abrió la puerta. Era demasiado tarde y cuando menos extremadamente peligroso dejarla fuera, de haberse decantado por la opción más prudente y hacerle creer que no estaba en casa. Justo entonces reparó en que llevaba desabotonada la camisa hasta el pecho y se apresuró a enmendar el error, recordando los prejuicios que ella había mostrado en una situación similar poco tiempo atrás. Le bastó con la pobre luz del vestíbulo al derramarse sobre ella para apreciar cuán agitada estaba. Advirtió que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiese estado llorando largo rato, y el leve temblor de sus labios. «Diego, en mal momento. ¿Estás ocupado?», musitó con voz apenas audible y temblorosa, y con la vista clavada en las manos del hombre, mientras terminaba de adecentar su aspecto. «Claro que no», susurró él, sonriendo, al adivinar lo que estaba imaginando.
¿Se puede saber qué haces aquí a estas horas? El pecho de la joven subía y bajaba al mismo tiempo que dejaba escapar pequeños suspiros entrecortados. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Terry se apartó de la puerta y ella cruzó el umbral, vacilante. Él la miraba fijamente cuando Candy escuchó el crujido de la cerradura al cerrarse y se dio la vuelta. De pronto, la muchacha se lanzó a sus brazos y comenzó a balbucear frases atropelladas entre sollozos. No podía. Un hijo. Adoro a los niños, ¿sabes? El corazón me decía que no debía. No me importaba. Cálmate, muchacha, le pidió con tono enronquecido, estrechándola con ternura contra su cuerpo. Era incapaz de verla sufrir. Pacientemente aguardó a que se desahogara, pero que lo colgaran si entendía algo de lo que estaba balbuceando. Cuando Candy cesó en su retahíla de lamentos ininteligibles, el hombre la enmarcó el rostro con ambas manos y lo alzó hacia él, sintiendo bajo sus dedos la tibieza de sus lágrimas. ¿Te encuentras mejor?, le preguntó casi en un murmullo, enjugándole las mejillas húmedas con la yema de los pulgares. Después, con el mismo esmero, le despejó la cara, echándole la melena por detrás de los hombros, mientras la contemplaba con una mirada tierna. ¿Te gustaría contarme con más calma lo que te ha ocurrido? Ella asintió y apoyó la frente contra el torso de Terry durante unos segundos más. Ven conmigo. Le rodeó los hombros con un brazo y la condujo hacia el salón. Candy se dejó guiar, entre otras cosas, porque desconocía el interior de la villa, pero sobre todo porque en ese momento era todo cuanto necesitaba. Los brazos de ese hombre siempre tenían el poder de hacerla sentir bien cada vez que la envolvían. Nada más entrar a la estancia, la joven distinguió una enorme mesa preparada para un único comensal. Al levantar la vista hacia el reloj que colgaba en la pared central sobre la chimenea, comprobó mortificada que apenas faltaban un par de minutos para las 10 de la noche. Oh Dios, se había presentado en la villa de Terry sin tener en cuenta la hora y, para colmo, le había interrumpido cuando se disponía a cenar. Iba a decirle que se marchaba, pero ni siquiera tuvo ocasión de abrir la boca, porque él la acompañó hasta una de las sillas y se la retiró con galantería para que tomara asiento. ¿Acaso pretendía que cenara con él? El comentario que lanzó a continuación disipó cualquier duda. Con el estómago lleno, las cosas se ven de otra manera, especialmente tú. Bromeó, pero la invitación era clara e ineludible. Señor Morrison, vociferó. Alzó la voz, no por descortesía, sino porque el mayordomo era un hombre bastante mayor y con serios problemas de oído. A la orden, señor. Por favor, ocúpese de traer un cubierto más. El lacayo hizo una leve inclinación de cabeza y le dedicó una discreta sonrisa a Candy antes de retirarse a cumplir con el encargo de su señor. Cuando Morrison regresó con el cubierto adicional, Terry ya había descorchado una botella de vino tinto y se disponía a servir las copas. No obstante, lo reconsideró y alzó la vista hacia el mayordomo. Morrison, haga el favor de bajar a la bodega y traiga una botella del lambrusco que tenemos reservado. Creo que a mi amiga le resultará más de su agrado que este Burdeos. A Candy no se le escapó la palabra que había empleado para referirse a ella. Que lo dejase tan claro le provocó un profundo malestar y una sensación de desazón. Poco después, Morrison regresó portando la botella solicitada
y tras él apareció la señora Higgins, el ama de llaves, quien dispuso sobre la mesa las fuentes humeantes y los acompañamientos con la discreción que le caracterizaba. Una vez que hubo colocado todo al alcance de los comensales, Terry se dirigió a ambos sirvientes. Pueden retirarse a descansar cuando lo deseen. No les necesitaré más esta noche. Ciertamente, ya era momento de que el servicio se retirara. Pero a Candy le dio la impresión que Terry había aprovechado la ocasión para garantizar que pudiera contarle lo que tanto la perturbaba, sin temor a oídos indiscretos. ¿Y bien? La alentó él cuando se quedaron a solas. Candy suspiró y dio un sorbo a la copa de vino que él acababa de servirle. «Oh, está delicioso», concedió, dando otro trago, mucho más generoso a continuación. Me alegra que te guste. Ella lo miró a los ojos por encima del borde de la copa mientras bebía, sin poder evitar pensar que, cuanto más lo contemplaba, más apabullantemente apuesto le parecía. «Anthony va a ser padre», soltó de golpe. Terry frunció el ceño y luego instintivamente clavó la mirada en el vientre de la muchacha. «Oh, no conmigo», se apresuró a aclarar, perpleja ante la conclusión a la que él había llegado. «Josephine va a darle un hijo». El semblante del hombre se tornó grave. Vaya, lo lamento mucho, murmuró, posando una mano sobre la de ella. Comprendo lo mal que lo estarás pasando. Supongo que no es fácil aceptar que la persona que amas va a formar una familia con otra, agregó luego con pesar. «Yo también, lo supongo», musitó Candy antes de vaciar más de la mitad del vino italiano de un trago. Terry observó con creciente inquietud cómo apuraba la copa con una rapidez alarmante. El espumoso, con su sabor dulce y refrescante, podía resultar engañoso para quien no estuviera acostumbrado a beber, y la facilidad con que se deslizaba por la garganta ocultaba su verdadero contenido alcohólico. La muchacha parecía estar bebiéndolo como si fuera agua fresca en pleno verano, sin ser consciente de las consecuencias que podría traerle. No obstante, estaba convencido de que su inesperada respuesta no tenía nada que ver con la ingesta de vino. ¿Cómo que también lo supones?, preguntó, meneando la cabeza. Ella se llevó la copa a los labios nuevamente, apurando el resto del lambrusco con un gesto nervioso que a Terry no le pasó desapercibido, como tampoco el intenso rubor que le teñía las mejillas, quizá demasiado intenso. Yo no lo sé, susurró, evitándole la mirada. Desconozco lo que debe sentir una mujer ante esa situación. Lo único que experimenté fue alegría. Una nueva vida que llega al mundo siempre es motivo de celebración, ¿no te parece? El hombre hizo una mueca, sin saber muy bien qué responder a eso. Sin esperar invitación, Candy extendió la copa hacia él, solicitando silenciosamente que volviera a llenarla. Él obedeció, aunque con cierta reticencia. ¿No estás dolida?, aventuró con suavidad. La joven negó con la cabeza, antes de dar otro largo trago. ¿Qué le dijiste a ese muchacho cuando te comunicó la noticia?, preguntó luego. La respiración de Candy se volvió más agitada, como si el recuerdo la abrumara. Que su lugar estaba junto a Josephine y su futuro hijo, confesó ella en voz baja. También le dije que no lo amaba, añadió con tono lastimero. Un gesto de estupefacción contrajo las facciones varoniles de él.
¿Eso es cierto?, insistió con mucho tacto. Candy asintió lentamente, dando otro sorbo. Ese vino era delicioso y muy refrescante. Además, parecía darle el valor que necesitaba para continuar hablando. Hace mucho tiempo que lo sé, aunque me negaba a aceptarlo. Pensaba que siempre lo amaría, pero comprendí que me estaba obligando a mí misma a creer en esa idea. No siento por él lo que debería sentir. Terry la contempló largo rato con ternura. Para una muchacha joven, inocente y de corazón puro, debía resultar terriblemente doloroso asimilar todo eso. A veces, descubrir que los sentimientos hacia quien se cree amar no son más que un espejismo duele mucho más que enfrentar su rechazo. Apostaría su propia vida a que lo que más le abrumaba era pensar en cómo le afectaría a Anthony. La muchacha no tardó en confirmárselo. Lo que más me atormenta es haber lastimado a Anthony, continuó, sintiendo el escozor de las lágrimas en los ojos. Él insistía en que me amaba, pero estoy convencida de que no es así. En realidad, creo que siempre ha estado enamorado de Josephine. Ahora lo sé. Terry extendió una mano y cubrió la de ella, tratando de reconfortarla. Ahora come algo, le sugirió protectoramente, señalando los platos que permanecían intactos sobre la mesa. Con el estómago lleno te sentirás mejor y mañana todo esto te parecerá más llevadero. Ella obedeció y comenzó a probar de las fuentes de comida que había servido la señora Higgins. Eso a él lo tranquilizó. No obstante, le pareció oportuno dirigir la conversación hacia temas más ligeros. Cualquier cosa que pudiese alejar el dolor de su mente. Sin embargo, conforme transcurrían los minutos y la joven afianzaba su amistad con el señor Lambrusco de una manera que a Terry comenzó a preocuparle, sus comentarios fueron tomando un rumbo inesperado. ¿Te has dado cuenta alguna vez?, dijo de repente, apoyando el mentón en la palma de la mano. ¿Cómo cambias completamente el ambiente de una habitación con solo entrar en ella? Terry alzó una ceja, divertido. Ah, sí. ¿Y cómo es eso exactamente? Es como si trajeras contigo una tormenta fascinante, continuó ella, con los ojos brillando más de lo habitual. Todo se vuelve más intenso, más vivo. Creo que el vino te está nublando el juicio, chiquilla, rió él, aunque, de cierto modo, se sintió halagado por el cumplido. Para nada, protestó ella, agitando la mano en el aire antes de beber nuevamente. Es la pura verdad. Y tu manera de hablar. Podría escucharte recitar la lista de la compra del mayordomo y me parecería poesía. Él se echó a reír. Eres una muchacha muy peculiar, ¿lo sabías? Y tú eres devastadoramente apuesto, respondió sin el menor pudor, lo que provocó que él casi se atragantara con el burdeos. Me pregunto si eres consciente del efecto que causas. Candy, rezongó él entre el regocijo y la preocupación. Es cierto, insistió ella chispeante. Cuando sonríes de esa manera, como lo estás haciendo ahora, es como si el sol decidiera brillar solo para ti. Él rió suavemente, tratando de no pensar cuán encantador encontraba su candor. Voy a traerte un poco de agua y té frío, sugirió
con gesto paternalista. No, declinó la joven, alargando cómicamente la negativa. ¿Por qué? Si me siento de maravilla hablando contigo. Podría quedarme aquí toda la noche, simplemente escuchándote respirar. Con una sonrisa indulgente, Terry se puso en pie, haciendo oídos sordos a sus protestas. Cariño mío, estás un poco achispada, señaló divertido, aunque el estado de la muchacha comenzaba a preocuparle. El agua y el té te vendrán bien. Avanzó hacia la cocina, negando con la cabeza, pero sin poder borrar del todo la sonrisa que le provocaban los comentarios cada vez más desinhibidos de Candy. Esa chiquilla tenía una manera de expresarse que, bajo la influencia del espumoso, resultaba tanto encantadora como alarmante. Cuando regresó un par de minutos después, portando una bandeja con agua fresca y una taza de té, se detuvo en seco en el umbral del salón. Su expresión de benevolente diversión se transformó instantáneamente en una de alarma. Diablos, debería haberse llevado consigo la botella. Se lamentó al percatarse de que estaba vacía, de igual modo que la copa. Ella permanecía sentada en su lugar, pero ahora su postura era mucho más relajada, casi lánguida, y el rubor de sus mejillas se había intensificado considerablemente. Candy, la llamó con cautela, depositando la bandeja sobre la mesa y observando cómo sus ojos brillaban con un fulgor que no auguraba nada bueno. ¿te encuentras bien? La joven levantó la vista hacia él con una sonrisa beatífica que no hizo más que confirmar sus peores temores. Prácticamente, el hombre tuvo que sujetarle las manos para que se tomara la taza de té helado y luego insistir con firmeza para que bebiera el agua. Vamos, todo, la instó con paciencia, observando cómo ella obedecía a regañadientes, haciendo muecas de disgusto. Cuando terminó, la joven se enjugó los labios con el dorso de la mano y anunció, incorporándose apresurada: «Ya es hora de que me marche a casa. Es muy tarde». Se levantó de la silla con movimientos que pretendían ser decididos, pero sus piernas parecían haber olvidado cómo sostenerla. Terry reaccionó por instinto, sujetándola por los brazos, justo cuando estaba a punto de desplomarse. De pronto, Candy se echó a reír ruidosamente ante su propia torpeza, como si la situación fuese la cosa más divertida del mundo. Él exhaló un largo suspiro de resignación, reconociendo lo inevitable de las circunstancias. No puedo llevarte a casa en ese estado, aseguró con voz firme, pero no desprovista de ternura. ¿Acaso me estás haciendo una proposición para que me quede a pasar la noche contigo?, aventuró ella sin el menor pudor. Terry no pudo evitar reírse, armándose de paciencia ante lo que le esperaba. Lamento decepcionarte, pero no es una invitación, le explicó, como si fuese una criatura. Acompáñame. La condujo hacia la escalera y, cuando intentó tomarla en brazos para ayudarla a subir, ella se opuso enérgicamente. «Puedo sola», insistió, apartándose de él con un gesto indignado. «Yo sola, ¿vale?». Terry le concedió esa pequeña victoria, aunque se mantuvo a su lado, listo para intervenir si era necesario. «Dios mío, eres realmente magnífico», prosiguió, aferrándose a la barandilla mientras lo contemplaba de reojo. «No es justo que un hombre pueda ser tan irresistiblemente apuesto». Tu padre va a matarme cuando se entere de que has pasado la noche en mi casa, comentó él con tono jocoso. Y después
me matará una segunda vez por haber permitido que te embriagues. La joven volvió a reír escandalosamente. Aquello le pareció muy divertido. Tienes una mandíbula que podría haber esculpido el mismo Miguel Ángel, ¿lo sabes? Continuó sin inmutarse, subiendo otro escalón. Y esos labios, Dios santo, esos labios deberían estar prohibidos. Candy, la advirtió suavemente. Y tu torso, siguió ella, ignorando por completo cualquier intento de distracción. Cuando te vi sin camisa aquella vez, pensé que no podría existir nada más perfecto. Creo que deberías ahorrar energías para subir, aconsejó él, en vano, aunque su voz sonó ligeramente ronca. Y tienes unas manos tan fuertes y elegantes, continuó ella, como si no hubiera escuchado. Cuando me tocas, siento como si pudiera derretirme completamente. Eres como un dios griego que hubiese cobrado vida solo para atormentarme. En vista de que a ese ritmo les llevaría una eternidad llegar a la alcoba, Terry decidió que ya había sido demasiado condescendiente y la alzó en brazos, ignorando sus protestas. No obstante, Candy, de muy buena gana, no tardó en aferrarse a él, entrelazando los dedos tras su nuca, y apoyó la cabeza en el hueco de su hombro, suspirando con evidente satisfacción. Terry sintió la calidez de su aliento sobre el cuello y tuvo que hacer un esfuerzo considerable para mantener la concentración en su objetivo. Cuando llegaron a la habitación, la depositó con cuidado en el centro de la cama y se sentó en el borde, manteniendo una distancia prudente. Ahora acuéstate y duerme, la pidió con voz firme, pero dulce. Mañana te sentirás mucho mejor. Tú también debes acostarte, convino ella, palmeando el espacio vacío a su lado. Aquí, conmigo, en esta misma cama. No, negó él con una sonrisa paciente. Me quedaré en el diván para asegurarme de que pases bien la noche. No, lo contradijo Candy con voz cantarina, como una niña caprichosa. Y antes de que él pudiera reaccionar, le sujetó las mejillas con ambas manos y tiró de él hacia sí. Sin perder el buen humor, el hombre apartó la cara. Sí, replicó, imitando su tono. No, insistió ella, volviendo a intentarlo. Y esta vez logró rozar apenas sus labios con los suyos. Él cerró los ojos corto rato al sentir la inocente caricia, pero volvió a alejarse. Por favor, acuéstate, la pidió de nuevo. No quiero acostarme, murmuró ella, mirándolo con ojos brillantes. Solo quiero besarte. Antes de que él pudiera detenerla, la muchacha consiguió capturarle la boca, y esta vez Terry no pudo evitar corresponder al beso, advirtiendo cómo su resistencia comenzaba a debilitarse. Se apartó con esfuerzo, respirando de manera irregular. Candy, tienes que descansar, insistió, intentando que se recostara en la cama. Ella se resistió, echándole los brazos al cuello una vez más y atrayéndolo para besarlo. Es a ti, Terry, ronroneó, deslizando las palmas de las manos por las mejillas curtidas de él. Es a ti a quien amo. Te amo más que a nadie. Te amo desde que te conocí. Sí. Aun cuando era consciente de que no estaba sobria, escuchar su dulce voz diciéndole que lo amaba acabó con los últimos vestigios de su autocontrol. En un impulso irrefrenable, la sujetó por las caderas
y la arrastró hacia él, hasta que la espalda de la joven quedó hundida en el lecho. Le alzó las piernas, colocándoselas en torno a su cintura, y se echó sobre ella, capturándole la boca en un beso fervoroso que contenía toda la pasión que había mantenido reprimida. Candy bajó los párpados y lo estrechó contra su pecho, sintiendo su corazón latir desbocado contra el de ella.